Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos tu dirección para que podamos extraer toda esa enseñanza que tú tienes planeada para nosotros en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Fíjense que para empezar quiero invitarlos a cantar un canto, un himno, que habla de las mujeres que trabajan, que son cristianas, pero hablan del trabajo para el hogar. El tema de hoy es José, que ya lleva a su familia a Egipto para cuidar que no vayan a perecer por el hambre que está para durar 7 años. Y pensando en el cuidado de una familia, de un hogar, pues me pareció adecuado el tema con respecto a las mujeres que trabajan para su hogar, o sea, que tienen preocupación de estar pensando en su hogar. Miren, este es el himno. Perdón. Este es, las mujeres cristianas trabajan. Por lo menos es el conocimiento que me deja este canto de tipo lema de las mujeres. Vamos a empezar. Este va aquí. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, impetrando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solas. Con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solas. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor, noble unión. Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, nuestro hogar, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solas. Para iniciar perfectamente, ¿no? El hogar, nuestra fe, nuestro ser, el hogar, la nación. Por causa de las familias es que la nación tiene un curso, tiene una existencia específica de acuerdo a las familias, cómo viven las familias. Estamos estudiando este material de la Biblia, libro por libro, el primer tomo en nuestra escuela, y estamos en la parte del Génesis. Estamos ya a 2 estudios, este y el próximo, 2 estudios de terminar ya el libro del Génesis, y estamos en la 7ª unidad, que se titula José con su familia en Egipto. Van a ser 2 lecciones, esta y la siguiente, en esta unidad. El estudio entonces se titula, es el número 25, José traslada a su familia a Egipto. Está basado en los capítulos 45 al 47, pero del 45 a partir del 16, porque el 1 al 15 quedaron en la lección anterior.
El versículo clave para esta clase está en Génesis 45:12. Dice, he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Este es José, bueno, que está ya identificándose, descubierto con sus hermanos, y les hace énfasis en que Benjamín, su hermano, que lo conoce mejor, puede atestiguar que él es. La verdad central de esta lección dice cómo usar nuestra posición y oportunidades para servir a las necesidades de otras personas. Entonces esta es una buena oportunidad. Y la meta de enseñanza-aprendizaje es que como alumno tú demuestres que conoces cómo José cuidó de su familia y del pueblo de Egipto. Aquí la parte que tenemos que tener en cuenta es que no solo involucró el bien para su familia, sino también para el pueblo de todo el país de Egipto. Y también dice que debes demostrar tu actitud sobre las maneras como tú puedes usar tu posición y oportunidades para servir a las necesidades de otras personas. Entonces aquí está involucrando qué actividades realizamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para que a partir de ellas podamos servir a las necesidades de personas, no nada más nuestra propia familia. El bosquejo que he tomado para esta lección lo tomé del comentario de Jameson, Fawcett y Brown, y nos abarca 5 puntos. José se da a conocer, y luego el sacrificio, bueno, está haciendo el complemento de lo que vimos la lección pasada. El segundo, el sacrificio en Beerseba. El tercero, la inmigración a Egipto. El cuarto, llegada a Egipto. Y el quinto, presentación en la corte, es decir, cuando ya están frente a Faraón. En el primer punto vamos a ver los versículos del 16 al 28 del capítulo 45. José se da a conocer, es la continuación. Bueno, dice, y se oyó la noticia en casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestras familias, venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros hijos y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y respondió y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Hermosa historia. Este sería el momento en el que Faraón, bueno, recibe la noticia de parte de sus súbditos que ya están los hermanos de José, o que están aquí los hermanos de José. Dice, Faraón se alegra al oír de la venida de los hermanos de José. Él se alegra porque tiene buena estima a José. Entonces, ¿qué hace? Pues Faraón toma la iniciativa de hacer venir a Egipto a toda la familia. Él toma la iniciativa, eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Esta es las notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, la noticia de que los hermanos de José habían llegado viene a oídos de Faraón y provoca una cordial invitación a venir y establecerse en Egipto. Y luego dice, ¿fue bien a los ojos de Faraón? Bueno, dice, ellos estimaban mucho a José por sí mismo y el hecho de que demostrara ser miembro de una familia respetable y tuviera el placer de reunirse nuevamente con sus parientes más cercanos eran circunstancias que les proporcionaban una verdadera gratificación o alegría, vamos, en otras palabras. Entonces era una buena noticia conocer a las demás personas. Y eso pasa, ¿no? Cuando conocemos a alguien de una familia y luego nos dicen, él es parte de la familia, siente uno que también le aprecia a esa persona, aunque no la conozca. Pero como las relaciones son muy fraternales, cariñosas con los que ya nos conocemos, entonces los demás entran dentro de esa relación hermosa, ¿no? Dice, Faraón ofrece darles lo bueno y escogido de la tierra de Egipto. Esas son las palabras que él está usando. Y de pronto, bueno, en el diccionario hebreo y griego me pareció útil tener la palabra que se usa para decir qué bueno, o sea, eso tab. Dice que viene de top, ser bueno o bien en el sentido más amplio, ser o hacer mejor, lo mejor. En este caso, bueno, lo llama también como un sustantivo, dice en el sentido más amplio, especialmente bondad. Les ofreció la bondad del país, lo mejor. Superlativamente concreto, lo mejor. Entonces se expresa en buen ánimo eso de lo mejor. Y aquí Chelek Cheleb dice, es una raíz no utilizada que significa ser gordo o grasa, ya sea literal o figuradamente. De ahí la parte más rica y selecta, grasa más fina, tuétano. Fíjate que, fíjense que me llama la atención porque cuando estuve en el paso de la frontera de México con Guatemala, estábamos llevando la antorcha de la paz de la oración de Juventud Bautista Latinoamericana para que llegara en julio al Congreso Latinoamericano en Venezuela. Y entonces esa antorcha tenía que recorrer todo el continente latinoamericano y pues nos tocó llevarla de México con conexión a Guatemala. Y ahí en la conexión de Guatemala, los jóvenes de allá, de la Unión Nacional de allá, pues nos dieron una buena recepción y nos invitaron a la comida. Y en la comida me hacen elegir un platillo que para ellos era muy deleitoso. Y resultó ser precisamente una carne, pero con una parte gorda de grasa. Cuando yo la veo, como no acostumbraba a comer tanto así la grasa, pues la sorpresa, ¿no? Primero, y la pena, ¿por qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Entonces me entero que es lo más delicioso, que ellos apetecen. Pues entonces yo soy buena para probar y comer, entonces yo comí. Y cuando menos lo pensé, durante el día, en la tarde, empecé a tener un malestar tremendo en el estómago. Pero porque no estaba acostumbrada, eso es lo que me doy cuenta, porque para ellos sí era lo más deleitoso de la carne que me estaban ofreciendo. Entonces digo, bueno, las costumbres en este caso, esa fue la palabra que usó Faraón para decirle lo más rico, lo más gordo de la tierra, ¿no? Lo más selecto de la tierra. También tengo este comentario, dice, de Albert Barnes. Dice, el bien de la tierra de Mizraim. Acuérdense que Egipto significa Mizraim. Dice, el bien que produce. Hay carros, bueno, los carros de 2 ruedas, aptos para, menciona los carros para llevarlo, ¿no? Bueno, el bien de la tierra ya quedó ahí, pero luego acá menciona, dice, carros de 2 ruedas, aptos para circular por el terreno accidentado, donde no había caminos formados. Y luego les dice, no se preocupe tu ojo por tus cosas, que esa es la expresión que nos traduce cuando dice por tus bienes, ¿no? Dice, o tus casas o tus muebles que deben dejar atrás. Entonces es cierto, ¿no? Cuando nos mudamos de un lugar a otro, yo estoy consciente de cuando yo me iba para, digo, más bien me venía de Cuba para acá, ya había tenido algunos muebles allá. Entonces, pues sí, lo mejor fue dejarlos en buenas manos allá para que se usaran, porque no te los puedes traer
y cargar contigo, ¿no? Entonces esto les pasó a ellos, vamos a llevar las cosas que son de comer, o bueno, los ganados, que sí se pueden mover, y pues las cosas de uso personal, eso fue lo que ellos tuvieron para llevar. Dice entonces que Faraón les proporciona vehículos con ruedas. Esta es la característica de la palabra que se usa, por eso la pusimos allí, o por eso viene en el comentario, porque habla, no, déjenme ver, creo que aquí la tengo todavía, para traer, dice, a toda la familia vehículos con ruedas. Precisamente por eso me llamó la atención de hágala, hágala. Sería del mismo que agol, que viene a ser una raíz no utilizada que significa girar, o algo circular, redondo, algo que gira, es decir, un vehículo con ruedas. Por eso el carro es un vehículo con ruedas. El nombre que le dan al carro contiene ruedas, es un vehículo que tiene ruedas y hace girar. Entonces esta es la característica que tiene. Fíjense que estos son carros egipcios, pero como de reyes, ¿no? Carros egipcios como de reyes, que de hecho no necesariamente tendrían que ser los que mandó allá. Yo pensé que sí, pero de alguna manera podemos entender que tendrían diferentes materiales con diferentes calidades, como los típicos autos de hoy en día, ¿no? Que pues, tienen más cosas, aditamentos allí. Precisamente en estos días se hacía mención en un noticiero que México es una de las potencias de producción de autos, pero no tenemos una marca mexicana de autos. Y en estos días se presentó en el informe de entrevista que le hacen a la presidenta que tenemos, que se va a empezar un proyecto de construcción de autos eléctricos de 3 tamaños diferentes. Y son pequeñitos, de 2 personas, o sea, personal, una sola puertita, de 4 puertas, o no sé, 4 personas, yo creo, y le llaman como más para el barrio, y otro para camionetitas para entregar pedidos que tú pediste por internet y te los llevan. Entonces, de alguna manera son nuestros vehículos, esperando ser nuestros vehículos, y a buen costo, o sea, económicos nos espera construir. Pero bueno, estamos hablando de que necesariamente sería una de las maneras de identificar el carro de ruedas. Este es de mucho lujo, lógicamente. Está en un museo estos, los encontré de que están en un museo. Dice, José les dio vestidos a sus hermanos, pero Benjamín le dio más. Le dio 5, ¿no? Pero también le dio plata, monedas de plata. Aquí le dice, bueno, que chalifat, sería chalifa, cambios de ropa, ¿no? Cambios de ropa, le dio 3, a ellos les dio algunos, yo estoy imaginando 2 a cada uno, pero a Benjamín 5. Que estamos hablando, bueno, y me da curiosidad de ver qué tipo de vestimenta le hubiera podido dar a cada uno de ellos. Déjenme mencionarles que también investigando la palabra que se usaba para las monedas, encontré que es kesef, que dice desde kasaf, que viene a una raíz primitiva propiamente ponerse pálido por la apariencia de la moneda, es plateado, por su color pálido. Por implicación, dinero, el precio y plata. Entonces le da monedas plataditas, brillantitas ahí, ¿no? Es del diccionario hebreo y griego de Strong. La parte que, déjenme conectar la batería porque se gasta más rápido cuando estamos usando esta para grabar. Y dice el comentario de Jameson Fawcett y Brown, dice, era y es costumbre de los grandes hombres regalar a sus amigos vestidos de distinción, y en casos donde son de la misma clase de los descritos, el valor de estos presentes consiste en el número de ellos. El gran número dado a Benjamín da a conocer el calor de afecto de su hermano para con él. Entonces, el que nos es más cercano, pues le damos más. Fíjense que estos son los vestidos que yo encontré, que son la costumbre en Egipto. Entonces no sé si de este tipo hubiera sido los que estuvo entregando, porque se ven telas delicadas en las apariencias y con cosas metálicas de, ¿cómo le llaman estos? Para
para acompañar el atuendo, ¿no? Entonces imaginamos cosas de calidad, ¿no? ¿Han oído hablar del algodón egipcio? Algodón egipcio que tiene, bueno, se mide la calidad por los hilos que están entretejidos entre sí. Recuerdo haber tenido las telas que tengo de algodón, tienen hilos de 400 o de 600 hilos, pero no se comparan con los que serían egipcios. Y de pronto ya no hay muchos materiales así, no los encuentro, porque me son más necesarios para mi estabilidad. Pero bueno, el asunto aquí es que esta sería una forma de ejemplificar sus atuendos, ¿no? Dice que a su papá le mandó de lo mejor de Egipto. Y para poner un poquito de curiosidad, ya saben, curiosidad de la mía, encontré esta ilustración donde se ve los tipos de cultivos y las cosas que se encontrarían en esta tierra de Egipto. Y por ejemplo, de este lado están los cultivos, este es el río Nilo. Dice que aquí hay una casa de patos, patos, animales patos, y estas vienen mercancías por navegación y barco de pesca, entonces se encargaban de hacer pesca. No sé aquí charuf, no, pero no sé bien qué quiera hacer aquí, qué quiera aparecer aquí. Aquí la siega, o sea, ya están cosechando el maíz. Y aquí los animalitos trillan el maíz que está ahí. Y aquí hacen el recuento de la cosecha cuando ya están viendo. Y luego aquí, por ejemplo, dice secado de papiro. Aquí hablan del papiro, acá hay graneros, estamos hablando de contenedores para guardar el maíz y aquí lo están guardando. Entonces aquí vienen, traen las cajas. Y esta va a ser ganado, parte del ganado. Pero entonces esta sería una de las labores que vemos que nos ayuda. Dice que esta es la parte del poblado. Pero la parte que más bueno, no nada más me limité, por decirlo así, a ver la parte de los cosas de cultivo que tenían, sino que también encontré estas ilustraciones de paredes, o sea, pinturas rupestres diríamos, donde se ven los tipos de alimentos. Estos deben ser patos también aquí, pescados. Se fijan que sí coinciden con los de las imágenes. Estos otros frutos de la tierra, yo entiendo. Estos deben ser cosas de harinas y estos deben ser bebidas, algún licor o algunas vino de uva. Recordemos que estaba acostumbrado el faraón de recibir una copa con vino. Entonces esa sería una de las ilustraciones que estaría más o menos ayudándonos a entender algo de lo que pudo haber llevado, enviado a Jacob, a su padre Jacob. Entonces viene ahora el momento en el que sus hermanos llegan a darle la noticia a su papá. Entonces cuando Jacob escuchó la noticia de que José estaba vivo, no lo creyó. Y la parte es que afloró su dolor. Mi papá le pasa muy seguido cuando estamos en la casa. El día de ayer pasé la tarde con él. Bueno, mi hermana vino por mí y fuimos y me pasé un buen rato ahí donde él, y siempre pasa de que está recordando a mi mamá. Tenemos ya más o menos 2, 3 años que falleció, entonces ella, pues estoy clara de que anciano también Jacob, le recuerdan a ese al que perdió la vida, y pues lo va a recordar. Y lo va a recordar con ese dolor de que no lo pudo disfrutar más como lo amaba más que a todos los demás. Entonces esa es la parte que sí, ¿qué nos dice Albert Barnes en las notas sobre la Biblia? Dice, los hermanos que regresan informan a su padre de la existencia y elevación de José en Egipto. El anciano patriarca se siente abrumado por el momento, pero al final despierta a una comprensión plena de la alegre noticia. Su corazón desfallece, deja de latir por un tiempo, revolotea, se hunde dentro de él. Ese fue su primer momento, pero luego ya se repone y decide que quiere
quiere ir, quiere ir. Encontré entonces aquí esta otra ilustración que ya va él aquí y ya llevan los carros, por eso hacía reflexión que no necesariamente iban a tener que ser de lujo como de oro, pero estos siguen siendo carros de 2 ruedas y solo son maderas y tienen bueyes para cargarlos y jalarlos. Entonces me quedó así como que sí es cierto, no necesariamente carros de reyes se hubieran enviado, pero igual siguen siendo carros porque tienen 2 ruedas para girar. Entonces él dice, Jacob tuvo que ver para creer, porque hasta que vio los carros se dio cuenta de que sí era cierto. Dice, pero al fin aceptó que José estaba vivo y decidió ir a verlo. Entonces esa es la parte. ¿Se acuerdan de Matthew Henry? Ya teníamos tiempo que no hablábamos o comentábamos algo con respecto de lo que él nos comparte. Matthew Henry es el comentario sobre toda la Biblia. Ya habíamos hecho el comentario de que él es muy extenso y bueno, aquí tenemos algo interesante. Dice, la confirmación de la misma poco a poco revivió su espíritu. Jacob fácilmente había creído a sus hijos anteriormente cuando le dijeron, José está muerto. Pero apenas puede creerles ahora que le dicen que José está vivo. Los espíritus débiles y tiernos están más influenciados por el miedo que por la esperanza y son más propensos a recibir impresiones desalentadoras que alentadoras. Pero finalmente Jacob está convencido de la verdad de la historia, especialmente cuando ve los carros que fueron enviados para llevarlo, porque ver para creer. Entonces su espíritu revivió. Entonces es bueno, a veces así nos pasa como le pasó a Tomás, ¿verdad? Si no veo yo y él viendo, entonces sí, ¿verdad? Estas evidencias no pueden ser inventadas. ¿De dónde sacan estas cosas? Mis hijos. Este es otro comentario, este es de Albert Barnes. Dice, la familia de Jacob llegó así a Egipto, no por conquista o compra, sino por invitación hospitalaria, como visitantes o colonos libres e independientes, así como eran libres de venir o no, también eran libres de quedarse o irse. Entonces encontré también esta donde llevan los carros, pero con ya cosas de uso, de uso cotidiano. Entonces sí, miren, vuelve a coincidir desde otro punto de vista de otros diseñadores. Encuentro que sí, la característica tiene que ser de 2 ruedas y jalados en este caso, pues sí, por las bestias, ¿no? En este caso los toros, los bueyes. Bueno, vamos adelante. Este fue todo el capítulo 45. Ahora, este siguiente punto se titula El sacrificio en Bérseba y vamos a ver del 16 solo los primeros 4 versículos. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bérseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ah, qué hermoso, ¿no? Dice Jacob se detiene en Bérseba, busca la aceptación del Supremo Dios Trino. Si recuerdan esta descripción de Dios, el Supremo Dios Trino nos trae a la memoria Elohim. Eso es algo que estamos aprendiendo. Esta sería la ubicación. La ubicación de Bérseba está, déjenme mostrarles, no lo marqué, pero este puntito que tengo aquí está Hebrón, que es donde él está habitando actualmente. Y para ir a Bérseba estamos yendo en este camino, yo quiero entender que sí, y este sería el punto donde se ubica la región. De hecho, el puntito para Bérseba es este que está aquí. ¿Qué tenemos de Bérseba? ¿Qué recordamos de Bérseba? Bueno, recordamos a Abraham en Bérseba. Y déjenme ver si podemos irle adelantando a la descripción de esto. Fíjense que este era de Shiva era un juramento. Entonces Beer era pozo y Shiva era juramento, entonces le llamaba el pozo del juramento. Entonces ahí Abraham hizo juramento precisamente con Abimelech, ¿no?
para que no se atacaran en el tiempo futuro, pues Abraham iba prosperando, y entonces hacen un pacto allí. Creo que más adelante vuelven creo que también en ese punto, porque también hablan de juramento, en ese Isaac también hace ese pacto ahí. Entonces déjenme mencionarles este hecho, ¿no? De que es un lugar conocido para Isaac también y para Abraham. Las notas sobre la Biblia de Albert Barnes nos dice: Jacob llega a Bérseba y recibe aliento de una revelación de Dios. Bérseba puede considerarse como la cuarta escena de la estancia de Abraham en la tierra prometida. Esos fueron sus puntos donde él fue llegando, y aquí la identifican como la cuarta estancia de Abraham. Esta sería otra de las palabras que menciona la ofrenda que hizo allí, o el sacrificio que hizo, Sebak. Dice que es una raíz primitiva, sacrificar un animal, propiamente una matanza, es decir, la carne de un animal, por implicación un sacrificio, la víctima o el acto de un sacrificio, una ofrenda, sacrificar. Entonces él hace un sacrificio en holocausto para Dios, o en ofrenda para Dios, y busca como su parecer, su punto de vista. Y encontré desde el punto de vista de la palabra un ofrecido, algo ofrecido, él le ofrece algo ofrecido. En este diccionario inglés americano de Webster de 1828, dice que viene a ser ofrecido, o sea, lo encontré como una referencia con ese texto de Jacob. Dice que es un pretérito presentado para aceptación o rechazo, como que esa fue la iniciativa que tuvo. Dice presentado en adoración o devoción, inmolado, entonces degolló a un animalito. Dar la vida, la hacienda, el reposo, etcétera, en provecho, honor de alguien o algo. Entonces se lo entrega, le entrega ahí, le dio esa vida a Dios como una ofrenda. Y dice presentado al ojo o a la mente, pues estamos hablando de Dios, ¿no? Al parecer, sobre todo el parecer, porque esta nos da la línea de que buscó su parecer, de que quería Dios, si estaba de acuerdo en que él fuera a Egipto, ¿no? Porque hablan ya de la tierra que Dios les va ofreciendo, ¿no? Que es Canaán. Albert Barnes nos sigue haciendo mención, o comenta ahora, dice que se ofreció sacrificios, dice, había deducido de las palabras del Señor a Abraham y de la forma en que se cumplieron los sueños de José en los acontecimientos de la providencia, que su familia debía descender a Egipto. Por lo tanto, sintió que al dar este paso estaba obedeciendo la voluntad del cielo. Por lo tanto, se acerca a Dios en sacrificio en una antigua morada de Abraham e Isaac, antes de cruzar la frontera para pasar a Egipto. Como de alguna manera yo entiendo que sí, como corroborando, ¿no? Entonces sí, como cuando, oye, esto ya nos dieron permiso, vamos. Y de pronto dices, mi papá no pudo darnos permiso, entonces volteas para ver si mi papá sí está diciendo que sí, ¿no? Algo así, ¿no? Me hace recordar ese evento en que sí, señor, vamos, entonces sí, vamos. Y que él lo ves tranquilo y no enojado o algo así, ¿no? Porque de pronto mi papá tenía ese tipo de actitudes, no nos dejaba ir a muchos lugares. Bueno, los campamentos era lo más típico, que éramos los más jóvenes o pequeños, de la edad más cercana, éramos los que nos gustaba ir. A partir de mi hermano Charlie, que sería el cuarto, yo soy la sexta, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, éramos 9. Soy la sexta y detrás de mí, debajo de mí hay otros 3. Entonces éramos como 5, por eso no era tan fácil que nos dejaran ir. Si teníamos dinero íbamos. Bueno, Elohim, dice Elohim, ¿se acuerdan? El supremo Dios trino. Elohim se presenta con Jacob. Él hace ese acercamiento ahí, le habla, se le presenta. Y Albert Barnes nos sigue comentando, dice, en esta solemne ocasión Dios se le aparece en las visiones de la noche. Se designa a sí mismo como Él, ¿se acuerdan? Él, el poderoso, el Dios de su Padre. El primer nombre lo anima con la idea de un protector que todo lo puede.
El segundo, el Dios de su padre, identifica al que habla con el Dios de su padre y por lo tanto con el Dios de la eternidad, de la creación y del pacto. La grandeza en poder, pero la grandeza en de dónde es, de qué tiempo acá es que está el presente, ¿no? En contacto con, y pues desde tus antepasados, ¿no? Aquí la parte que hace es como que pues le busca, ¿no? Jacob le busca y entonces Elohim le responde. Estos dos primeros puntos, irá con él, es la primera cosa. Dice, y lo hará allí en Egipto, dice que lo hará una gran nación. Albert Barnes nos comenta, dice, no temas descender a Egipto, que eso fue lo que le dijo. Esto implica que era la voluntad de Dios que descendiera a Egipto y que allí sería protegido. Y luego menciona lo de la gran nación, una gran nación. Dice, Jacob tenía ahora una familia numerosa de la cual ya no se escogía a uno solo, sino que todos estaban incluidos en la descendencia escogida. Había recibido la bendición y el mandato especiales de ser fructífero y multiplicarse. La familia escogida ha de ser el principio de la nación escogida. Y yo quiero sí tocar el asunto de que aún a pesar de que era toda la familia ya parte de la selección que Dios hizo, todavía quedó esa selección de cadenita que se la otorga a Judá. Eso que no lo perdamos de vista. ¿Qué más le responde? Ya vimos los dos primeros. En este tercero, la letra C, dice que lo traerá de vuelta. En este comentario de lo traerá de vuelta nos dice Albert Barnes, dice, al ser trasladado a Egipto, se lo mantiene apartado de la influencia desmoralizadora de una nación cuya iniquidad llegó a ser tan grande que exigía una extirpación judicial. También se le protege de hundirse, pero es como unirse o de estar, sí, unirse, la palabra estuvo un poco rara ahí, en un egipcio o convertirse o sumergirse como si hacerse igual a un egipcio, ¿no? Es la idea. Dice, por el hecho de que un pastor como él era, es una abominación para Egipto, por su ubicación en la tierra comparativamente alta de Gosén, que es una tierra fronteriza que no pertenece naturalmente, sino solo políticamente a Egipto, y por la reducción de su raza a un cuerpo de siervos, con los cuales esa nación no se dignaría a mezclarse. Esta parte tampoco me había caído el 20. ¿Qué más, además del hambre que se salvaron? ¿Qué más está propiciando el que ellos vayan a Egipto? Y me pareció interesante este enfoque, donde no tengan que mezclarse, porque de pronto ya en la descendencia, si ahora nos fijamos que hagamos la lectura, ya dice, este es su hijo de la mujer cananea o de su mujer cananea. Entonces, de por sí ya estaban empezando a tener esa relación con las cananeas. Recordamos también a Judá y este otro hijo que recuerdo esa lectura que va a venir. Entonces, sí, por ahí tiene sentido, ¿no? Que no se empiecen a mezclar con ellas, porque quiere Dios mantener una nación que mantenga ideales que son los que Dios les ha propiciado en los que anden. Entonces, esta parte estaría desfalleciéndola, o sea, desbaratando ese propósito. Y la otra parte es que entran en una población donde ellos no son tan respetados, o sea, tan antojados, ¿no? Tan antojados. Entonces, de pronto yo me di cuenta de que yo como extranjera mexicana soy agradable, en la bienvenida con casi todos los cubanos, porque hay una relación muy semejante de cómo nos une un pueblo al otro. Entonces ellos dicen, amamos a México, así me dicen, y gente que no es creyente, solo cubana, me dice, amamos a México cuando conocieron. Entonces, de pronto ese tipo de
este tipo de pueblo no ve antojable de alguna manera para relacionarse y mezclarse. Acuérdense cómo a la hora de la comida tuvieron que tener a José aparte, aun cuando él era el segundo de gobernador, pero los egipcios en su propio espacio y sus hermanos hebreos en otro espacio. Entonces es una previsión, parece entenderse así, una previsión de que tampoco se mezclen acá. Y sobre todo porque fueron reducidos a servidumbre, ¿no? En la letra D de lo que le responde dice, José estará con él hasta su muerte. Esa es otra cosa que le dice a Jacob, porque pues él ama a José, ¿no? Amó siempre a José. Albert Barnes nos dice, José pondrá su mano sobre tus ojos. Dice, su hijo perdido por largo tiempo estará presente para realizar los últimos oficios para él cuando muera. Entonces esto está hermoso para entender, como para que de veras se anime y diga, no sientas que vas a retroceder, ¿no? Vamos avanzando. Estos fueron los primeros 4 capítulos versículos del capítulo 16. Este punto se llama la inmigración a Egipto, entrando a migrar. El 46, esto ya es todo del 5 al 27, todavía falta un poquito para terminar este capítulo. Vamos a leer, dice, y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. ¿Se fijaron? Entonces aquí Simeón tuvo un hijo de una cananea. Entonces ahí ya empieza a tener sentido que no se queden ahí para crecer. Y luego dice los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Dice, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potíferas, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Upim y Ard. Eran muchos y era el más pequeño. Y estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todos 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas.
Y todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos son, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y de pronto entra la inquietud de la cuenta, ¿cuántos? A ver si eran, ¿no? Empezar a contar uno por uno. Y está complicado, lo intenté. Dice, José llevó a sus hijos, sus nietos y bisnietos consigo. O sea que también hubo una primera generación, segunda, tercera generación, ¿no? Hijos primera, segundos nietos y bisnietos tercera generación. Hice esta tabla, que de hecho no la voy a mencionar otra vez, pero en mi cuenta me enredé porque lo que hice fue Rubén y luego los hijos que se menciona que él tiene hacia abajo, y luego Simeón y los hijos, y empecé a hacer así como una cadenita, ¿no? Una serpiente, algo así, una serpiente. Pero lo que me falló es que llego a 67 personas, pero es algo que de pronto sí no me logró funcionar muy bien. Los que están más resaltaditos de negritas son los hijos, y los otros son sus descendientes de cada hijo. Pero bueno, me falló allí la cuenta. La parte que me pareció más útil fue esta otra, que el relato que acabamos de dar, que al de ver, menciona qué cantidad de personas por cada una de sus esposas, entonces fue más fácil. Por ejemplo, aquí el resumen, y los hijos de Lea eran 33 personas y pues eran sus hijos. Aproveché a ponerle esta referencia que nos ofrece Albert Barnes, referente a que es bueno tener en cuenta la edad que estaban teniendo en ese entonces, desde que entra Jacob mismo. Y sí me pareció útil porque aquí podemos ver cómo algunos de ellos eran de la misma edad porque eran de diferentes esposas. Y cuando se fueron dando una esposa sierva, estaban teniendo luego semejanza de tiempos allí. Y esta nos va a ayudar a tener esa claridad. Empezamos entonces con Rubén, que es primero déjenme mencionarles acá. Jacob tenía 130 años, pero bueno, Rubén 46, Simeón 45, Leví 44, Judá 43. Acuérdense que dejó de tener Lea hijos y hasta después tuvo estos nuevos, cuando lo de las mandrágoras, que coincidía allí. Isaacar tuvo o tendría 41, Zabulón 40 y Dina, que era la más pequeña, al final la mencionan 39. Vean la coincidencia de ella con alguien más de la familia. Ahora, los hijos de Silpa fue la segunda esposa, dice que fueron 16 personas por todos, pero solo tiene 2 hijos, este es Gad y Aser. Luego de los 4 hijos primeros, entonces seguirían estos 2 de aquí. Y hasta después de bueno, Silpa tiene el hijo, pero luego vuelve a tener, y se fijaron cómo Isaacar y Aser tienen 41 años más o menos. Entonces, bueno, llega luego los hijos de Raquel, pero si ustedes se fijan, los hijos que fueron antes fueron los hijos de Bila, que debiera haber puesto primero a Bila, aunque la lista no lo menciona. Entonces pone a Raquel primero y menciona que son 14 personas. José de 39, igual que Dina. Entonces a José y a Dina los tienen más o menos en el mismo tiempo de su nacimiento. El más pequeño de todos es Benjamín, que se tendría como, más o menos podemos ver aquí, unos 13 años de diferencia. 13 años de diferencia. Ahora sí vamos viendo los hijos de Bila, que dice que son 7 personas en total, y Dan tiene 43, Neftalí 42, que deben ser antes de los de Silpa. Entonces 4 de Lea, 2 de Bila, y luego los de Silpa, y por último los de José, que de alguna manera los de Silpa con los de casi se pegan con los de la segunda tanda de Lea, y luego ya José y Benjamín el último ya en el camino de Belén, cercano a Belén. Que de ahí es entonces que
que nos da. Albert Barnes nos ofrece todo esto y yo lo saqué como resumen acá. Dice, todas las almas, esta es la parte que llama la atención porque así lo menciona, todas las almas que vinieron con Jacob a Egipto, así las menciona, todas las almas que fueron con Jacob a Egipto, que salieron de sus lomos, esa fue la expresión que leímos, dice, fueron 11 hijos, una hija, 50 nietos y 4 bisnietos, en total 66. Jacob, José y sus 2 hijos son 4, y por lo tanto todas las almas pertenecientes a la familia de Jacob que fueron a Egipto fueron 70. Este relato, con sus detalles algo intrincados, se expresa con notable brevedad y sencillez. Hay listas que hacen la cuenta de unas personas, a mí no me resultó, ya vieron, pero de pronto esta otra de 70 personas que vimos acá, que la relata, fueron tantas de cada una de ellas, entonces nos explica por qué son 70, porque estamos incluyendo a Jacob mismo se incluye, José y sus 2 hijos como parte de la familia, no en el momento específico de su llegada, sino entraron de ser hebreos, entraron ahí. Ok, vamos al punto siguiente, dice 4, llegada a Egipto. Esto es en el capítulo 46, del 28 al 34. Ahora sí, con esto terminamos este siguiente capítulo. Dice, envió Jacob a Judá, vean cómo Judá empieza a resaltar, envió a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Se fijan entonces este resaltar de abominación? Entonces es parte de lo que nos comparte Albert Barnes en su comentario. Primero, dice, llegaron a Gosén y José vino a encontrarse con su padre Jacob. Acuérdense, Gosén está en lo que sería la parte del delta del Nilo, esta parte que se abre de esta forma, está muy húmedo bastante para poder tener ahí pastos suficientes, entonces por lo que se menciona no es un territorio muy propio del tipo de los egipcios, pero entra en su división política. Y esta sería otra referencia a Gosén aquí, está siempre por el caudal del río, miren, siempre el caudal del río y cómo abre a un abaniquito ahí. Y bueno, aquí ya vemos una ilustración que me gustó, está Jacob y está José aquí en lágrimas ambos. Jacob se sintió colmado de satisfacción al ver a José. Tomo a veces las palabras que encuentro en algunos de los comentarios, que de hecho así es como hago a veces. Este es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Dice, la gran satisfacción de Jacob en esta reunión, ahora déjame morir. No solo era deseable vivir con José y además ver su honor y utilidad, sino que tuvo tanto placer y satisfacción en este primer encuentro que pensó que era demasiado desear o esperar algo más en este mundo, donde nuestros consuelos deben ser siempre
imperfectos. Se consoló ya con verlo y ya, se acabó, ya no hace falta nada para mí. Esa es la parte que se expresa aquí. Dice que luego del encuentro con su padre, José se dirige a darle la noticia a Faraón. Y Albert Van es el quien nos comenta aquí esta parte, donde nos dice: subiré, en un sentido cortés. Acercarse a la residencia del soberano es subir. José tiene la intención de hacer de la ocupación de sus parientes una parte prominente de su comunicación con Faraón, a fin de asegurar su establecimiento en Gosén. Él considera esto deseable por dos razones. Primero, porque Gosén era el lugar más adecuado para los pastos. Y segundo, porque la familia elegida estaría así comparativamente aislada de la sociedad egipcia. Sobre todo porque está feliz de que pudiera aislarse, porque eran abominación y no querría tenerlos ahí en incomodidades ni unos ni otros. Vamos adelante. Esta es la presentación en la corte. Este ya es el capítulo 47, último de nuestro estudio, de los versículos del 1 al 31. Dice: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten sus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se acabó el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor.
Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy, y vosotros y vuestra tierra, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y los 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Fíjense que esta expresión última da a entender que hubieras ya expirado, ¿no? Pero no, ahí todavía no. Dice: José lleva a sus 5 hermanos mayores, o son los menores, ¿no? No son los mayores. Fíjense, aquí yo tengo una percepción confusa y no lo reflexioné, que ya lo tenía escrito, pero dice que de los últimos, de los postreros, debieron ser de los últimos, más bien que de los primeros, pero bueno, de los últimos ante Faraón, como cumplimiento para traer a toda su familia de Egipto, como parte de los representantes allí. Fíjense que Albert Barnes nos dice: José anuncia al Faraón la llegada de su familia. Dice: de todos sus hermanos, más exactamente del final de sus hermanos. Esa es la parte que no, porque dijo de los postreros, así dice la leyenda. Entonces no lo percibí correctamente al principio, y después ya lo había leído aquí y entendí que no me acordé que la tenía ya escrito allá, pero ahora ya está en la corrección aquí, que es de los del final de sus hermanos. 5 hombres, un número favorito en Egipto. Ellos eran pastores, dueños y criadores de ovejas y otros ganados. Entonces ahí es donde los presenta. También vemos que Faraón parece tener especial interés en saber el trabajo a que se dedican sus hermanos, el hecho de la pregunta. Aquí Matthew Henry es el que nos hace un comentario interesante. Dice: da por sentado que tenían algo que hacer. De lo contrario, Egipto no debería ser un lugar para ellos, un puerto para vagabundos ociosos. Si no trabajan, no deberían comer de su pan en esta época de escasez. Nótese: todos los que tienen un lugar en el mundo deben tener un empleo
en él de acuerdo a su capacidad, alguna ocupación u otra, ya sea mental o manual. Aquellos que no necesitan trabajar por su pan deben tener algo que hacer para evitar la ociosidad. La gente que tiene dinero, por ejemplo, debe por lo menos tener algo en que ocuparse. Entonces esa parte sí hace interesante el trabajar, ¿no? El trabajo, que es un regalo de Dios para no ser ociosos. Y estar ejercito, sobre todo ejercitar la mente, ¿no? Ejercitar la mente. Aquí dice, Faraón confirma que la tierra de Gosén es la mejor para pastorear ovejas, cuando les dice, llévalos allí él mismo, ¿no? Entonces este es el comentario de igual, sigue Matthew Henry, dice, obtuvo para ellos una concesión de asentamiento en la tierra de Gosén. Este fue un ejemplo de la gratitud de Faraón hacia José, porque había sido una bendición para él y su reino. Sería bondadoso con sus parientes, únicamente por su bien. Entonces él se muestra agradecido y lo hace entregando de veras la tierra, confirmando que es la mejor, no hay discusión. En este siguiente punto dice que también Faraón le ofrece que los mejores de su familia, ¿no?, se encarguen del cuidado de su propio ganado. Los mejores de sus hermanos que cuidan el ganado, para que se encarguen de su propio ganado como Faraón. Matthew Henry nos sigue comentando, dice, les ofreció preferencia como pastores sobre su ganado, siempre que fueran hombres activos, porque es el hombre que es diligente en su negocio el que se presentará ante los reyes. Este es un proverbio, me parece que estoy recordándolo así, donde dice que has visto hombre más hacendoso, estará siempre frente a reyes. Dice, y cualquiera que sea nuestra profesión o empleo, debemos aspirar a ser excelentes en él y demostrar que somos ingeniosos y trabajadores. De pronto este tipo de clases que son muy minuciosas, que se detienen en detalles, de pronto alguien hacía referencia a que lo largo que son, lo largos, grandes que pongo comentarios. Todo eso de pronto yo me quedo con la inquietud de que no los quiero diluir. No me quedo satisfecha diluyendo, me interesa hacer algo más profundo. Y por eso soy más entretenida y aquí los tengo. Pero bueno, luego dice, José presenta a su padre Jacob y se dirige de manera solemne a Faraón. Aquí entra un dilema por la palabra que se usa para expresar, porque dice que lo bendijo y luego tiene también otra referencia, Barak. Dice, es una raíz primitiva, arrodillarse, por implicación bendecir a Dios como acto de adoración, y viceversa, al hombre como beneficio o como bendecir, felicitar, arrodillarse en las dos formas, y alabar, saludar. Entonces, por una parte cabe la traducción de bendecir, y por otra parte está la traducción de saludar. Si quieren pensar que hay que elegir, que cada uno elija lo que mejor le parezca en su razonamiento, pues yo estoy viendo, porque más adelante vuelve a hacer la mención de que lo saluda. Entonces yo estoy optando por ver esa primera vez que lo ve a Faraón, lo saluda con una reverencia. Esa es la primera, lo saluda con una reverencia. Pero ya cuando ya está para salir de su presencia, entonces sí lo bendice, ¿no? Por ejemplo, este es el comentario de la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades. Miren, lo dejé como antes lo había traducido, colegios. No lo revisé, solo lo dejé ahí. Dice, Jacob bendijo a Faraón. Aquí en Génesis 10, en Génesis, déjenme ver, 47:10, se dice que Jacob bendice a Faraón. Debemos entender por esto la bendición solemne y benévola que es el privilegio de los ancianos al dirigirse a los de rango mucho más alto. Según otra interpretación, la palabra debería traducirse saludo, porque ya vimos ahí, de hecho estas referencias bíblicas que nos da
de pronto nos hace mención que la misma palabra se usó con la traducción de saludo, más que como. Vamos a verlas, vamos a verlas. En el caso de libro de Samuel, capítulo 13:10, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Igual debió ser una reverencia, y como el profeta y Saúl esperándolo y que no llega. Este sería el segundo libro de Reyes 4:29. Entonces dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Aquí fíjense que está el profeta. Igual tengo siempre la inquietud de, ay, ¿quién era, Elías o Eliseo? Porque como fueron uno seguidito del otro, estoy recordando que fue Elías, me estoy pensando, porque fue el primero que recibió la mujer que le construye un aposento y le pone una cama y una mesa y una silla. Entonces, él le bendice con un hijo que no tenía, y ahora este hijo se le murió y lo va a buscar. Entonces le menciona, ve y pon mi báculo para ver si resucita el niño, y no te entretengas, no saludes, aquí está la palabra usada, ni si te saludan saludes, ni respondas si te saluda alguien más, porque son como ceremonias, ¿no? Entendiendo eso. Vamos pues. Dice, Faraón parece sorprendido de la longevidad de Jacob y le pregunta por su edad. Entonces eso sí nos llama la atención. Notas sobre la Biblia de John Wesley nos da esa referencia. ¿Qué edad tienes?, le pregunta. Dice, es una pregunta que suele hacer, una pregunta que se suele hacer a los ancianos, porque es natural para nosotros admirar la vejez y reverenciarla. El semblante de Jacob sin duda le mostró que era viejo porque había sido un hombre de trabajo y dolor. En Egipto la gente no vivía tanto como en Canaán, y por eso el faraón mira a Jacob con asombro. Entonces acá en Egipto no vivían mucho, no eran muy longevos. Dice que por la gravedad del hambre, el dinero se les terminó a todos en la tierra de Egipto y en Canaán. Y este es Albert Barnes, que nos dice, no había pan en toda la tierra, las reservas privadas de los ricos probablemente se habían agotado. Y luego menciona, y José recogió toda la plata. Dice, las antiguas reservas de grano y dinero que habían fluido en el país durante los años de abundancia parecen haber durado 5 años. De hecho, así, ¿verdad? Curiosamente, esta es la parte que ahora también me hace reflexión, porque menciona los últimos 2 años en los que ya se había acabado el dinero. Entonces son 5 años que duró esa abundancia de dinero, y por eso el primer año, ya casi para finalizar los 7, venden animales, y la siguiente ya venden su tierra, y entonces empiezan ya la siembra, ya para, ahora sí, como que se restablece la tierra y empiezan y de ahí ya empieza esa ley, ¿no?, de darle el 20% de la cosecha a Faraón como impuestos, diría yo, como si fuera una renta. Dice, para el siguiente año los ganados fueron cambiados por alimento, entonces 5 en el sexto año. En el sexto año sería aquí. Este es Albert Vance, dice, se gastó la plata, el pueblo hambriento, déjeme ver aquí, dice, el pueblo hambriento no tiene más dinero, pero necesitan pan. José es productivo en recursos, se propone tomar su ganado. Esto fue realmente un alivio para el pueblo, ya que no tenían medios para proporcionarles forraje. El valor de los productos se altera completamente por un cambio de circunstancias. Las perlas no compran un vaso de agua en un desierto vasto y lúgubre. El ganado pierde su valor cuando el alimento escasea y los medios para conseguirlo se agotan. Se les proporciona alimento para el ganado durante el sexto año. Albert Barnes es el que es puntual, ¿no?, minucioso.
Pero fíjense que sí es esta una de las cosas que me trae a la memoria otra anécdota, dijéramos, porque son anécdotas las que me tocó vivir con una de las familias allá en Cuba, que de alguna manera buscábamos siempre en las conversaciones cómo emprender un negocio. Es una inquietud que tengo yo de cómo se puede emprender un proyecto financiero, algo que les ayude a tener un poquito de más recursos en el bolsillo. Y cuando pensábamos en lo de el jamón, por ejemplo, cosas así, venía la situación de que para tener cerdos, por ejemplo, tenerlos allí, cerdos, hay que tener el alimento para darles. Y no recuerdo cómo era el nombre, pastura, no recuerdo cómo se llama el nombre del alimento específico que se podía conseguir para darles a ellos y que ya no lo estaban encontrando fácilmente. Pero por ejemplo, en la parte allá de San José de Lajas, cuando estuve en esta iglesia pequeña del Guayabal, me entero que tenían el proyecto de los cerditos, de tenerlos a los cerditos, y tienen alrededor huertas donde hay guayabas, donde hay aguacates, y cuando viene la temporada, eso sirve también para el alimento de los cerditos. Y eso fue algo que aprendí, sobre todo la parte de cómo descubrir que un aguacate ya está bueno. En la parte de la puntita, donde está como la chichita, diríamos, del aguacate, hay que tocarle, y si eso está blando, entonces significa que ya está maduro. ¿Se fijan? Es algo que pude aprender esta vez allá. Entonces, este fue el 6º año. Vamos a ir adelante. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Dice, para evitar morir de hambre, el pueblo de Egipto vendió su tierra y a sí mismos a Faraón. Este sería ya el último año, el 7º año. Este es Albert Barnes. Dice, el 7º año ha llegado. La plata y el ganado se han acabado. No les queda nada más que sus tierras y con ellas ellos mismos como siervos de la tierra. En consecuencia, hacen esta oferta a José que él no puede rechazar. Por lo tanto, es evidente que el faraón todavía no tenía ningún derecho legal sobre la tierra. En los tiempos primitivos, los primeros que entraban a un país desocupado se convertían, por una costumbre natural, en propietarios de las tierras que poseían y cultivaban. Fíjense que acá en nuestro país hay una historia de los pueblos originarios que fueron, se les tomó sus tierras, se les sacó de sus tierras, se les tomó y se les dejó sin tierras para cultivo, en diferentes gobernantes de nuestra historia. Y en estos días nos han hecho recordar esos eventos, haciendo como una restitución de lo que se les tomó a nuestros pueblos originarios. Se les está visitando y se les está entregando una petición de perdón público a nombre de gobierno para estos pueblos que tienen pues una deuda, el gobierno que se les quitó una deuda y se les está entregando, y actualmente se les está entregando tierras para cultivo y se les está proporcionando aguas para riego también. Entonces es interesante ver esto, porque entonces anteriormente no había propiedad desde el gobierno. Entonces, por ejemplo, nosotros pagamos cada año lo que es el predial de nuestras casas. Nuestras casas son nuestras, pero la tierra no. La tierra es del gobierno y es un impuesto que nos están pidiendo cada año, y curiosamente subió en una proporción tremenda este año. Y resulta que tenemos un gobernante nuevo que acaba de entrar en el mes de diciembre. El 6 de diciembre hubo la toma de protesta de nuestro nuevo gobernador y nuestra nueva presidencia. Entonces me hace la comentario cuando trato de preguntar, ¿así es de caro? Me dice, tenemos nuevo gobernador. Y dices, bueno, así pasa, pues si te sientes como que robado, como asaltado, porque en realidad es como, si estaba como en 60 pesos, ahora estuvo en 100 pesos.
y poquito más. Pero bueno, así sucede las cosas que hay que tomarlas como perdidas. ¿Qué más? Dice, José instituyó una ley donde el pueblo pagaría por trabajar la tierra de Faraón el 20% de la producción. Entonces, una ley que ya se las está asignando José. Eso es lo que me emociona de este relato, que José es el ingenioso, José es el que, como dice, productivo para las estrategias, ¿no? de cómo solucionar la situación. Albert Barr dice que no se convierten en siervos, no se convierten en siervos de Faraón. Dice, son dueños de su tierra bajo su autoridad mediante una nueva tenencia. Ya no están sujetos a exacciones arbitrarias. Estas serían pagos, ¿no? Cobros arbitrarios. Tienen una renta anual establecida que guarda una proporción fija con la cantidad de su cosecha. Este es un ajuste equitativo de sus obligaciones y los coloca bajo la protección de una ley estatutaria. En consecuencia, el pueblo está muy complacido con la promulgación de José, que se convierte en adelante en la ley de Egipto. Entonces quedaron satisfechos. Fíjense, si tiene 5 partes y solo una la entregan, 4 se quedan. Es como en el caso del diezmo. El diezmo uno lo entrega a Dios para la obra de extender su reino en la tierra como iglesias. Y entonces está mínimo 10% y el 90% se queda con nosotros. Entonces dices tú, pues es menos arbitrario, es menos complicado, acá es el 20% y allá en el diezmo es. Pero el diezmo es como el inicio obligatorio, ya de ahí vienen las ofrendas, que no se nos olvide. Vamos adelante. Luego menciona, la familia de Jacob se multiplicó grandemente. Aquí la parte es esta de que, a ver, entonces viene la familia y ahí están multiplicándose. Entonces, aquí lo que no había reflexionado tampoco es el hecho de entre ellos formaron familias y matrimonios y se casaron entre ellos, porque no se mezclaron con los egipcios. Eso sí nos queda claro. Bueno, esta es la parte que no. Albert Barnes nos vuelve a dar estos detalles. Dice, crecieron y se multiplicaron en gran manera. Dice, ahora están colocados en un territorio definido, donde están libres de la contaminación que surge del matrimonio promiscuo con una raza idólatra. Y por eso el Señor les otorga la bendición de la fecundidad y la multiplicación, de modo que en 1 o 2 generaciones más pueden casarse entre sí. Esta es la parte que en este periodo de estancia en Egipto, están entre ellos casándose entre ellos como familias. Entonces es entendible, por ejemplo, cuando Abraham se casa con su media hermana, porque eran de su misma raza de descendencia de Sem. ¿Se acuerdan de Cam y Jafet? Que Jafet se fue como para Europa y Cam se vino para Egipto, la parte sur. Él se queda ahí en Mesopotamia, en esa media luna fértil, es muy reducido el territorio. Entonces todos son de una familia. ¿Y cuál es la ventaja de mantenerse? Que son devotos a Dios y se mantienen dentro de los que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, porque se querían dar el nombre de Dios a sí mismos, porque eran devotos a Dios, porque entregaban su adoración y reconocimiento y le pedían a Dios, clamaban a Dios, invocaban su nombre para reconocer todas sus cualidades para con ellos. Esto es lo que les da ventaja mantenerse dentro de esta misma familia, de esta misma ramo de personas o grupo de personas, que es una de las cosas que nos pide en su palabra cuando nos habla de tener la misma fe hoy en día, que los que estamos como padres con hijos que están casaderos puedan casarse con cristianos dentro de la iglesia.
y de alguna manera me hace recordar la historia, anécdotas que hoy en día se han surgido, que de pronto puedas estar en una congregación donde haya hijos que se relacionen con tus hijas para que puedan casarse con hijos que tengan la misma fe, la misma devoción. No es garantía, pero tampoco estás en una posición de perderlos, que gran parte de mis sobrinos, hijos de mis hermanos, hermanas, están batallándole con esa situación, que no han conocido a personas de la iglesia para casarse y se han casado de otra manera. Y bueno, también hay otras anécdotas o experiencias. Recién acabamos de ir a una despedida de soltero y este fin de semana se hace la celebración de la boda de una de mis sobrinas y se casó con uno de los jóvenes creyentes de Ameca, de una de las poblaciones cercanas de Jalisco. Entonces se emociona que son de la misma fe, porque mantienes la unidad de la familia espiritual también. Hermoso todo, ¿no? Dice, pasados 17 años, sabiendo que iba a morir, Jacob hizo jurar a José que lo enterraría con sus padres en Canaán. Le sobrevive 17 años. Aquí Albert Barnes nos hace este comentario. Dice, Jacob vive 17 años en Egipto y sobrevive a la hambruna 12 años. Llamó a José, a su hijo José, lo llama. Dice, José retuvo su poder y lugar cerca de Faraón después de que se cumplieron los 14 años de servicio especial, los 7 de abundancia y 7 de escasez. Es reconocido que se mantuvo dentro de su gobierno ahí. Por eso Jacob espera de él el cumplimiento de sus deseos en cuanto al lugar de su sepultura. Y luego le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Dice, ata a José con una solemne promesa de llevar sus restos mortales a la tierra prometida. Son detalles que uno no los piensa, pero Albert Barnes me agrada porque nos da muchos detalles que no teníamos pensados siquiera. Dice, Jacob asume una postura de adoración. Precisamente esta es la postura final que le estábamos hablando, de que dice que se inclinó sobre su cabecera o algo con esas palabras. Bueno, esta es precisamente, asume una postura de adoración. Albert Barnes nos sigue narrando, dice, e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Dice, al recibir la solemne promesa de José, se vuelve hacia la cabecera de la cama y asume la postura de adoración, dando, sin duda, gracias a Dios por todas las misericordias de su vida pasada, y por la última muestra de deber y afecto filial. A partir de ese momento de haberle hecho prometer a José, entonces hace este acto de inclinarse. Entonces uno piensa que está entregando ya el espíritu, expirando ahí, pero no expira ahí todavía, porque todavía falta la bendición que le va a dar a sus hijos, a cada uno de sus hijos. Todavía faltan 3 capítulos, que es lo que tenemos. Precisamente aquí es donde ya se cierra el estudio. Y vamos nada más para ver rápidamente las preguntas que vienen en lo que ya llamo la tarea de nuestra clase. Y denme oportunidad para ir a buscar, para irlo moviendo aquí. Dice, lea Génesis 47, 11, 12 y escriba 3 necesidades que José suplicó a su familia usando su posición. José suplió a su familia usando su posición política en Egipto. Fíjense que el énfasis va a ser en esa relación. Si tú eres alguien como el encargado de algún, no sé, puesto, yo por ejemplo, un director de una escuela, o un abogado, un juez, o un, no sé, alguien, de una posición, aquí se hace esa precisamente reflexión no te quedes con eso. Si puedes ayudar a quienes están cerca de ti con esa función, hazlo. Entonces ahí hay que dar 3, no las tengo reflexionadas, tengo los textos ahí, pero bueno. En la segunda dice, Faraón demostró su aprecio hacia José, favoreciendo a su familia al llegar a Egipto. Escriba las disposiciones que tomó Faraón según el 45 del 17 al 20 y el 47. Ahí donde le dice que vayan, llévate los carros,
dales para que, bueno, no sé si él fue el que dijo que para que tengan el alimento y que puedan traer el alimento para el camino de regreso. Entonces los carros, por lo pronto los carros es lo que queda dentro de la lista y los carros. Vamos en el punto 3. Dice, escriba verdadero o falso, B o F, según corresponda. Dice, José le pidió permiso a Faraón para traer a su padre y a su familia en Egipto. ¿Le pidió permiso? No exactamente, ¿verdad? No le pidió permiso. Más bien fue un ofrecimiento de Faraón que tomó la iniciativa, ¿no? Entonces luego dice, no, pero José también les dijo a sus hermanos, díganle a mi papá que venga. Entonces los dos tuvieron la iniciativa, pero no se menciona que se lo haya pedido. Y luego dice, al salir para Egipto, la familia de Jacob dejó su ganado en Canaán, y esta es falsa también, por el hecho de que le dice, trajeron sus ovejas, trajeron sus vacas y todo lo que tenían. El AC. En Gosén los hebreos no iban a tener problemas con los egipcios porque ellos desprecian los pastores. Esa sí es verdadera, porque decían abominables. Y la de José puso en práctica el diezmo en Egipto. Ya vimos que el diezmo no. Qué útil ha sido poder mencionar lo del diezmo. Porque aquí es un 20%, una quinta parte del 100%, ¿no? de toda la parte. Entonces no es aquí. Vamos acá, miren, aquí están las respuestas, pero no le quisiera tomar el tiempo para ellas, quisiera irme más adelante, porque dice que les dio la posesión de la tierra, les hizo habitar, dice, hizo habitar su padre y sus hermanos, les dio posesión en la tierra y José los alimentaba, que son las cosas que hizo por ellos, ¿no? Bueno, esta segunda, lo de Faraón, pues aquí menciona que dice, carga vuestras bestias, volver a la tierra, toma a vuestro padre y a tus familias y vengan a mí, de lo mejor de la tierra es habitar a tus padre y a tus hermanos, si entiendes que ellos están, hombres capaces, ponlos en mí, cuidando mi caporales de mi ganado. Y esta la de verdadero o falso, bueno, dice que Faraón dijo a José, di a tus hermanos esto, entonces no se lo pidió José. Dice que tomaron sus ganados y vinieron a Egipto, donde no los dejaron. Dice, a fin de que moréis en Gosén, bueno, sí, porque esa abominación, esta sí fue verdadera. Y pues José lo puso por ley señalando a Faraón, dice el quinto, no fue el décimo. O sea. Vamos entonces a la parte de las aplicaciones. Fíjense que dice, quizá para esto has llegado hasta aquí. Esta frase es una frase tomada de la historia de Esther, cuando se vuelve reina de Persia. Y van a atacar a su pueblo para exterminarlo y apoderarse de sus posesiones por este segundo que tiene el rey, el que tiene segundo al mando el rey. Entonces aquí esta aplicación también va para José, que estuvo en una posición que para eso Dios lo hizo llegar. Entonces a nosotros Dios nos pudo ya estar planeando una posición. Dice, ya que Dios es quien dirige nuestra vida en todos los eventos para conducirnos hasta donde estamos, hemos de concientizarnos sobre qué propósito de ayuda quiere Dios que ofrezcamos. Esta es la parte que nos debe de tener alertas para saber cómo podemos ayudar a los que nos rodean con nuestras profesiones, con nuestras habilidades o posiciones de renombre, hasta pudiera hablarse políticamente. En este siguiente dice, Dios tiene sus instrumentos, o sea que Dios elige quién quiere que sea su instrumento. Dice, aún las personas que no han conocido a Dios de manera personal juegan un papel importante en el curso de Dios que Dios quiere darle a nuestra vida. Otras veces nosotros somos el instrumento para alguien. Entonces Dios nos bendice a través de personas que no son creyentes, pero Dios las usa de instrumentos para bendecirnos.
y luego nos usa a nosotros para bendecir a otras personas. Entonces hay que estar atentos, hay que estar dispuestos a poder servir a Dios. Pues precisamente este siguiente punto tiene ese enfoque. Dice, el que no sirve, no sirve. Es una frase que se usa, ¿no? El que no sirve, no sirve. Si no sirves a alguien, no sirves para nada. Por ahí va esa frase. Dice, no se trata de atender solo a nosotros mismos. Las capacidades y los logros en la vida han de ser compartidos de manera que nuestra comunidad familiar, eclesiástica, vecinal, etcétera, alcance su punto de equilibrio a nuestro lado. Somos un granito, somos un ladrillito, una piedrita que forma nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra vecindad. Entonces necesitamos buscar cuál es nuestro papel allí, cómo podemos ayudar a resolver algo allí. Entonces esa parte sí, yo no sé, pero de pronto yo soy ocurrente, y una de las cosas que me acuerdo que vino a mi mente recién llegada allá a Cuba era decir, ¿cómo puedo bendecir a esta parte de la colonia? Porque es en Santo Suárez, así se llamaba esa parte de la como colonia, donde está el seminario. Y al salir a las calles tú volteas, verás a las personas y tú estás pensando, bueno, eso es lo que me nacía. ¿Cómo bendecir, cómo hacer feliz a las personas acá? Entonces de pronto sí se me hacían ocurrentes algunas ideas, pero bueno, ese es el pensamiento que nos hace aquí. La prueba, ¿qué hace la prueba? La prueba que así se llama la prueba, esa nos hace aplicar a nuestra vida personal en la enseñanza de esta lección. Por ejemplo, dice, responda brevemente a lo siguiente. ¿Habría José podido ayudar a su familia sin antes ayudar al pueblo de Egipto? Razone su respuesta. Yo quiero pensar que no, porque entonces se propició la situación desde ese lugar, porque iba a ser extensivo para este otro lugar. Pero bueno, dice, escriba el nombre de 2 personas conocidas en su país que al igual que José usan su posición para ayudar a la familia y a la comunidad. Hay una hermanita que es psicóloga, tanatóloga. Ella tiene participación en una de las televisoras exponiendo pues su capacidad. Es una hermanita que es parte, bueno, de nuestra iglesia, y ella bendice con sus capacidades. Cuando hay necesidades, por ejemplo, mi papá que perdió a mi mamá, en el sentido de que está extrañándola, me dieron a ella de contacto para poder a tener una plática con mi papá, para que tenga una plática con mi papá. Mi papá nunca quiso aceptar esa plática, pero me di cuenta de que ella estaba en toda la disposición de ayudar, y dejó sus datos con la hermanita que hizo posible que yo la supiera de su existencia, y de pronto ha sido una relación que hemos tenido con nuestra hermanita para bendecir. Esas son sus palabras. Ella usa mucho las palabras para bendecir, y no nada más en este caso con sus capacidades, porque han sido bendiciones económicas, monetarias, bastante también. Ha estado insistente, me refiero a participando, constante, más bien constante. Y entonces de pronto, miren, ella hace posible el bendecir a personas con estas necesidades, ¿no? Ok, vamos entonces a ver el siguiente paso, que sería el de la prueba. Ya están ahí las 3 maneras. ¿Qué les decía? Las lecturas bíblicas para el siguiente estudio van a ser el 18, el 48, el 49, el 50, y ya es ahora sí la despedida. Y es cuando Jacob le va a bendecir a sus hijos, porque va a fallecer. Y esta sería la terminación. La parte del final, vamos a orar primero, pero la parte del final del himno que quisiera que pudiéramos cantar para despedirnos va a tener relación con este haberse reclinado a la cabecera de adoración, sabiendo que estás cumpliendo la etapa en la que fuiste
o sea, todo el camino que te tocaba, ya lo estás culminando, entonces cumpliste el plan y estás agradecido por lo que Dios te dio. Entonces habla en ese sentido de, de la gratitud, del haber cumplido, del haber participado en esto. Vamos entonces a orar para poder luego pasar a cantar y podernos ya despedir. Gracias te damos, Padre, porque podemos tener este tiempo de estudio. Mira qué gozo nos da saber que hubo planes especiales y estupendos de parte tuya para tener a este pueblo, preservar la vida y también preservarles de su contacto con los cananeos y cómo mantenerlos aisladitos de alguna forma con este otro pueblo egipcio. Padre, qué importante era para ti este plan, que no lo habíamos pensado. Gracias porque tienes cuidado de los detalles y por lo menos gracias por la vida de Albert Barnes, que nos está compartiendo detalles que no los habíamos pensado también. Gracias porque le hablaste de alguna manera para que él pudiera percibir estas otras maneras de entender el registro de tu palabra. Gracias por esa bendición. Y ayúdanos a poder ser maestros de otros y seguir fomentando el estudio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, miren, este canto es el 240. Bueno, mejor se los muestro. Aquí está. Y vamos a buscar esta de aquí. Ya, 246. Y se titula, déjenme buscarlo, ¿cuál pendón hermoso? Pendón es como una bandera, ¿no? Pendón hermoso, ¿cuál pendón hermoso? Pero habla precisamente de la... Así va. Dice, cuán pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor.
bueno, por hoy es todo y pues que el Señor les bendiga. Nos vemos a una próxima.